Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy lunes, principio de semana, una semana que, o más bien un fin de semana que ha estado marcado por esa senderista que encontraba a un fallecido, a un varón de 35 años de edad en la zona de Los Ancones, muerto. Al parecer, si no se demuestra lo contrario y de momento la tesis que predomina en la Guardia Civil es que murió de muerte natural, de causa natural, en este caso de un infarto. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Jorge, Pedro. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, don Pedro? ¿Bien? Acalorado. Oye, por cierto, es verdad que evidentemente es un suceso bastante luctuoso y que llama mucho la atención, pero lo que hay que revelarse ante la situación del drama migratorio que vivimos nuevamente con un recrudecimiento importantísimo. Creo que hay más de 90 fallecidos en este fin de semana y aquí parece en que una no sola pasa patera, nada. 53. 51 creo que 51 porque al final se rescataron varios de esas personas que iban en esa patera, que no se sabe qué pasó exactamente, pero por lo visto fue realmente dramático. Don Manuel García Deni, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, pues Pedro lo ha dicho, el muerto fue, aparte del muerto en Los Ancones, un joven de 35 años. Estamos viendo, está la zona del diseminado de Los Ancones, para que lo entienda todo el mundo, la parte final de Costa Teguise. Pues, cuando termina el asfalto. Sí, efectivamente. Y ahí, bueno, ahí se fue construyendo en los años finales de los 70, principios de los 80, un pequeño pueblo no de pescadores, porque no realmente era de pescadores, era gente con poco dinero, con poco tal, que empezaba a hacerse sus cuartitos de apero y tal, y al final se hicieron ahí unas casas, ¿no? Y ya se creó una especie de núcleo que no sé ya si el plan general de Teguise lo reconoce como tal, pero en cualquier caso la noticia es que ha fallecido una persona de 35 años de edad. La Guardia Civil no ha encontrado, Manolo, en este caso, ninguna prueba que demostrara que fuera una muerte provocada por por algún acto violento, ¿no? Conozco esa zona y realmente no estamos hablando del pueblo, estamos hablando de cerca del pueblo, la zona que hay un sendero, sí, que es de difícil acceso, solamente se puede ir por ese sendero que va en paralelo al mar y que se puede recorrer toda la zona hasta llegar incluso a los cocoteros. Estaba efectivamente cerca de ese poblado. Hay una zona media de acampada, más que de acampada. Sí, pero esa ya es en el llano, antes de entrar en la zona volcánica, que es donde apareció el cuerpo de este hombre. Y realmente fue un infarto donde no hubo participación de terceras personas. Lo que sorprende es que uno se introduzca en esas zonas a caminar o a pescar, porque va mucha gente a pescar también, sí, a esa zona solo, porque puede pasar esto, que te dé cualquier cosa y te quedes ahí y no puedas pedir auxilio. Unos hablan que es de nacionalidad venezolana, otros están diciendo que es dominicano. Sí, hombre, a mí también me llama la atención es que un joven de 35 años haya fallecido de un infarto, ¿no? Que ya también empieza a ser preocupante. Pesaba 100 kilos. Bueno, yo peso más de 100 kilos y a mí no me ha dado todavía un infarto. Me ha dado otras cosas, pero infarto no. No, hombre, pero quiero decir que a lo mejor con los calores y tal... Hombre, pero a ver... hombre, 100 kilos tampoco es un gran peso si es una persona, si es una persona corpulenta, de 1,80, 1,80 y algo, con que tenga un poco de masa muscular ya te pones en los 100 kilos. No, hombre, y te aguanta el cuerpo. La cosa es que supongo yo que en la autopsia se buscará si tenía algún tipo de patología que estuviera ya detectada o que tuviera aún por detectar, porque evidentemente es extraño que un chico tan joven que de 35 años fallezca. Supongo yo, también puede ser un golpe de calor, ¿eh? Por eso puede digo, ser otra de las posibilidades. Que puede ser, ¿no? cualquier cosa. En cualquier caso, digo que la Guardia Civil, hasta que no se demuestre lo contrario, están barajando la posibilidad de que sea muerte natural, porque no hay ningún símbolo, indicio de que haya sido una muerte violenta. Por lo tanto, vamos a dejar, ha venido un equipo de especialistas de la Guardia Civil de Las Palmas en fin, para investigar este caso, este fallecimiento. Pero en principio lo que dicen desde aquí, la Guardia Civil, es que no hay
indicio alguno de que sea una muerte. Pero todavía no se le ha violenta. hecho la autopsia, ¿no? Se le ha hecho una primera autopsia, esta que se hace aquí, pero no por los especialistas, digamos, ya de Claro, porque criminología. puede haber productos tóxicos Claro. y demás que aquí no lo desvelan y que pueden matar a alguien sin que externamente se pueda apreciar. Efectivamente. Bueno, lo que está habiendo es muchos accidentes en la isla de Lanzarote. Es verdad que cada vez hay más coches y por lo tanto las posibilidades de accidentes también son mayores. Es verdad también que las carreteras tampoco han mejorado mucho, pero más allá de las carreteras o no carreteras, lo cierto es que el otro día un accidente múltiple, en este caso creo que era en la zona de, si no me equivoco... Yaiza, ¿no fue? Yo creo que fue en Yaiza. Sí, ¿no? en la LZ2 cerca de las Salinas, ¿no? Sí, en la Salina donde... 6 vehículos implicados. Se veía, al parecer chocaron 2 y después se vieron implicados otros tantos. Evidentemente, como dices tú, aparte de que el parque automovilístico ha crecido, las carreteras, las vías que hay en Lanzarote son muy deficitarias y precisamente esa era una de las que se pedía que se desdoblara porque se producen, sobre todo por la impaciencia, pues casi todo, mucha gente que va por esa vía suele ser para trabajar, se encuentran con vehículos pesados que hacen que porque es peligrosa en algunos tramos, que no se pueda, que impide adelantar, se va ralentizando el tráfico y a lo mejor cuando va a adelantar es cuando se producen accidentes de este tipo, ¿no? Y después hay algunas vías que son realmente unas chapuzas tremendas. O sea, usted va de Mosaga a La Vegueta por el Peñón y se ve una carretera perfectamente asfaltada y pintada y llega un momento a 2 kilómetros aproximadamente para llegar a la carretera de La Vegueta que va hacia Mancha Blanca, en el que está... Se terminó el asfalto. Exacto, se termina el asfalto, va alrededor de 1 kilómetro en esa situación y aparece después el asfalto del pueblo. Con lo que no me explico cómo es posible que eso pase. Va usted convencido, sobre todo el otro día que fui a buscar a una gente a las 5 de la mañana, te ves sorprendido de ese tipo de cambios de asfalto, ¿no? Bueno, y si después coges la curva a la izquierda, entonces ya mejor dejar el coche ir caminando porque vas mejor, ¿eh? Lo que sí está claro es que se disminuyen mucho los accidentes, cuando, sobre todo mortales, cuando tenemos una carretera desdoblada, porque las posibilidades de lo que más, vamos a ver, lo que provoca normalmente... A mí las carreteras de un solo sentido me encantan, incluso dentro de la ciudad, porque te evita todo ese riesgo de que venga alguien despistado y se te mete. Y más ahora con el tema de los móviles, que vamos, sigue utilizándose de manera masiva, a pesar de que se han endurecido las penas, el Código Penal así, y de circulación lo han hecho, pero ciertamente se sigue utilizando, mal utilizando el móvil, y es una de las principales causas de todos estos vuelcos que ven sin sentido, sobre todo dentro de la propia... Pues la mayoría de los vehículos capital. Modernos ya prácticamente todos tienen su sistema de Bluetooth que te salta en No, pero el problema no es ese, Pedro, es que yo veo, y te lo digo... Lo veo utilizar el WhatsApp. El WhatsApp, lo veo, pero Sí, es que lo sí, veo, sí. se ponen así en el tal, mirando así, pero oiga, pero usted es tan loco, porque todavía que cojan una llamada, en fin, no tiene por qué generar más problemas, pero no se recomienda tampoco y está prohibido, pero ya intentar mandar WhatsApp o leer WhatsApp me parece realmente lamentable. Lo digo porque estoy viendo a mucha gente joven, joven. No, joven y no tan joven. No, joven me porque refiero, no hemos acostumbrado a responder Manolo, con joven me inmediatez refiero cualquier mensaje. que no Y veo eso nos lleva a hacer disparates. No veo a gente de mi edad, me refiero. Veo a gente de 50 para abajo, ¿no? Y sobre todo 35, 40, en fin. Hay que tener mucho cuidado. Y también hubo un pequeño incendio en esta casa, también al lado del cementerio. Unos almacenes que están anexos allí al cementerio, ¿no? Sí. Por lo visto no se saben las causas, ¿no? Creo que no se sabían las causas, pero es verdad que lo más que fue un susto, ¿no? En estos pequeños almacenes. No ocurrió nada. Y lo que sí también lamentable es, y yo tengo cada vez más miedo, yo hago de vez en cuando bicicleta, el atropello a una bicicleta en San Bartolomé. No sé de quién fue la culpa, ni se sabe. A un niño, no bicicleta. La bicicleta da igual que el atropello, al niño. A un niño que iba en bicicleta, en este caso. Ahí está la calle donde se produjo ese... Alfonso XII de San Bartolomé, un niño de 10 años. De 10 años. Por suerte no está grave, está moderadamente grave, lo cual, bueno, por lo que nos han dicho, no se teme por su vida, por lo cual de aquí nos damos un fuerte abrazo a su familia, pero insisto, es que cada vez es más peligroso ir en bicicleta, ¿eh? Y yo lo hago simplemente, yo ya no me atrevo, nada más que cojo un trocito de carretera, digamos, general, y el resto voy por la vía ciclista, pero es que ya hasta la vía ciclista de Taíche,
es peligrosa, la que va de Taich a Guatiza, es peligrosa porque van motos. Sobre todo porque eso no es una vía ciclista, eso es una carretera antigua que se ha utilizado para vía ciclista, pero si tú ves una carretera... Sí, pero iban muchas ciclistas. Sí, yo no digo que no vayan ciclistas, pero a ver, una vía ciclista tiene que estar preparada para el tránsito de los ciclistas con una serie de condicionantes y no aprovechar una carretera vieja para meterlo por ahí cuando hay tráfico. Eso realmente es un riesgo, sobre todo cuando se hace con una población que no está acostumbrada a conducir con bicicletas alrededor. Eso es un peligro. Es verdad que están obligados con señales a ir como máximo a 50 y recordándoles que tienen prioridad los ciclistas. Pero aún así, ante esa falta de pericia de los conductores en este tipo de encuentros con ciclistas y también la excesiva presencia de turistas en la carretera hace que sea todo un riesgo. Yo creo que hay que ir, como se ha ido en el resto del mundo civilizado, a carriles de bicicleta diferenciados y garantizados. Usted va, por ejemplo, a Copenhague una vía ciclista y tiene de verdad. autopistas de ciclistas. O sea, usted va y tiene preferencia... Manolo, por favor, ¿cómo vas a pedir una autopista de ciclistas cuando no tenemos carretera aquí? Tú también no seas exagerado. Autopista de ciclistas. Pero para que usted sepa dónde nos hemos quedado. Claro. Y esos turistas son los que vienen a Lanzarote a llevar una bicicleta. Pero no nos vayamos a Copenhague. Vamos al centro de Las Palmas, que tiene sus carriles bici perfectamente delimitados. Sí. Un carril bici no es lo que nos encontramos en Lanzarote. Cuando tú te ves la bicicleta pasar por al lado de la acera, y tú, ¿esto qué es? Ah, no, es que tiene marcada la vía ciclista por arriba de la acera. La bicicleta es un vehículo. Eso se hizo cuando creía que nadie iba a coger la bicicleta, por eso lo hicieron. Para decorar. Pero claro, para decorar. Eso se hizo así porque nadie cogía antes la bicicleta. Pero ahora que se ha puesto de moda, porque las propias autoridades dicen, y los medios, que es muy bueno coger la bicicleta, pero ya, insisto, en Lanzarote es un auténtico peligro ir en bicicleta. Pero para mí, lo digo porque un día va a pasar una desgracia y espero que además, Jorge, no sea un familiar cercano. Hay gente como nosotros que cogemos la bicicleta porque queremos hacer deporte. Sí. Pero realmente la integración de la bicicleta como sustitutivo del coche es aquella bicicleta que usted coge para ir a tomarse una cerveza. Es lo que o sea, yo vivo cerca de en Dinamarca. Exacto, en Dinamarca así. Incluso lloviendo los ves tú allí a la señorita y a los señoritos con su bicicleta de paseo. Salen de su casa, la dejan delante del bar, se echan las copas y se van con su bicicleta. Y van al trabajo con su bicicleta. En fin. Oye, en Dinamarca no era el que iba, el presidente del gobierno no iba a trabajar en bicicleta. Sí, seguramente. Pero es que es muy normal. Tú vas a la estación de trenes y las miles de bicicletas que vas amontonadas allí, porque van hasta la estación de tren en bicicleta, la dejan amarradita allí y se van después en tren a donde quiera que vayan a trabajar. Y además, lo bueno allí los políticos es que nadie sabe quiénes son. No, y sí, hombre, pero también es porque son países, a pesar de que han habido magnicidios, son con mucho menos violencia y mucho menos delincuencia que la que hay aquí. Tuvo el magnicidio del socialdemócrata que ¿cómo se llama? Sí, yo no me acuerdo tampoco, pero sí. Realmente pasó eso porque iban por la calle sin escolta. Pero que sí, y salía del cine con normalidad. Y no solo los presidentes o los ministros, sino incluso la realeza. La realeza también de esos países que aquí no los ves así ni para atrás, pero bueno. Bueno, los vinos de Lanzarote, la añada... O los Palmeras. Sí, o los Palmeras. 2022 es una añada muy buena. Por encima está simplemente la excelente, que se ha conseguido alguna otra ocasión, pero hubo un acto que vamos a ver, porque yo creo que hay que darle importancia, en el Monumento del Campesino el pasado viernes por la tarde. Pero sí, oírlo no. He realizado la cata de la calificación de la añada con el Comité de Cata del Consejo Regulador, en la cual catamos 18 vinos blancos secos, 2 vinos rosados, 4 tintos y un vino blanco semidulce. Hoy hemos hecho el acto público en el cual se ha dado el resultado diciendo que la calificación de la añada 2022 ha sido muy buena. Pues como lo oyen, muy bueno. Así son los vinos de Lanzarote de la última cosecha de 2022. Unos caldos que, pese a no tener una vendimia de gran cantidad, sí la tiene de gran calidad. En el acto celebrado el pasado viernes en el Monumento al Campesino, el sector del vino de la isla se sentía orgulloso de una nueva y muy buena añada. También reconocer los buenos premios que han sacado las bodegas de Lanzarote a nivel nacional e internacional, y el posicionamiento del vino en sí a nivel nacional y exteriormente, Europa,
América y demás. Durante el transcurso del acto destacó la ponencia de la investigadora y profesora de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Francesca Fort, sobre la pureza de la malvasía volcánica de Lanzarote con respecto a la variedad original llegada desde la península ibérica. El hecho de que las malvasías canarias representan el 100% de las malvasías españolas, porque la tercera malvasía que se cultiva en la península ibérica y en Canarias es la malvasía aromática, pero esta no es originaria de la península ibérica, sino que es originaria de la península balcánica. Las dos malvasías canarias, que son el 100% españolas, son, a partir de la hipótesis de Fuencaliente, se hipotetiza que son posibles malvasías verdaderas. La malvasía rosada porque es una mutación de la malvasía aromática, y la malvasía volcánica o malvasía de Lanzarote porque es la progenie, es decir, el hijo de la malvasía aromática. Por este hecho se postulan ambas malvasías como verdaderas malvasías. Destacar que en la cosecha 2022 se recogieron 1.900.000 kilos de uva y se puso a la venta más de 2.200.000 botellas. Bueno, ya quedan pocas de esa cosecha 2022, que bueno, algunos pudieron empezar a ya catarla a finales de, bueno, incluso antes de 2022, ¿no? Porque 23, perdón. Sí, claro. No, 22, porque sí, perdón, sí. Vamos a ver, lo que estamos 22. catando es el vino de la uva del agosto de 2022, de la cosecha 2022. Pero Antes bueno, del 2023, claro, entonces. Claro. pero que sea, muchos a los 3 meses, 2 meses ya estaban ya poniendo vino en las botellas de vino. Sí, que normalmente se decía antes que era por San Andrés, Sí. que es el 30 de noviembre, y este año ya en septiembre, octubre se estaba Ya en hablando octubre ya había varias bodegas que tenían vino en la calle. Bueno, es verdad que el vino, Pedro, yo no sé si tú eres mucho de vino blanco, creo que no. No, yo no soy mucho de vino blanco, pero sí aprecio a lo mejor una copita de vez en cuando con un buen pescado, ¿eh? La verdad que sí. Y a mí sí me gusta, por ejemplo, de los vinos, el más que me gusta es el Malvasía de Lanzarote. Ese es el más, que entre fresquito, ese es el más que me Tiene que gusta. estar pero muy no fresco. sé, sí, muy fresquito, pero es verdad que reconozco que no soy un bebedor. gran conocedor de vino, no, bebedor de otras cosas sí, con un cubatita sí, pero de vinos no soy un gran bebedor. Bueno. Ojalá lo supiera, porque dicen Bueno, que pero eso es un arte. Manolo, todo lo contrario, no suele ver otras copas, digamos, tipo licores ni nada. Bueno, licores algunos lo he visto yo, pero sobre todo le gusta Aquí el vino único astemio es el presentador. de manera moderada. La verdad que está bueno el vino, ¿no? Sí, efectivamente. Yo suelo beber vino exclusivamente. Me gusta el vino, me gusta el tinto y me gusta el blanco. Y en blanco yo creo que hay pocos vinos como los de Lanzarote. Sí. Yo he probado en muchos sitios. Es verdad que después están los gallegos para acompañar el marisco y tal, que también son muy buenos. Pero en vino blanco yo creo que ocupamos un puesto destacadísimo en ese top mundial. Y es verdad también que ha sido un éxito, no solamente por su calidad, sino por la capacidad de comercialización que han tenido las bodegas de Lanzarote. Han subido de precio de forma considerable, sobre todo en restaurantes, porque es verdad que nos dicen, y debe ser cierto, que la subida en bodegas no ha sido tan elevada, sino que ha sido un proceso de encarecimiento de la bodega a la restauración, donde se cobran normalmente el doble del precio al que se le vende. Pero también ha aumentado mucho el nivel. La demanda ha aumentado considerablemente, sí, claro, y también la demanda externa y la demanda interna, porque a medida que recibimos más turistas, la demanda mayor. Pero para que se haga una idea, los televidentes, lo que nos cuentan es que, por ejemplo, la uva media se vendió este año, el precio a bodega, el precio de las bodegas a los restaurantes, el precio medio de la botella estaba entre 9,5 y 12 euros, dependiendo de la marca es un precio importante porque el descorchado de una bodega casi siempre es el doble, ¿no? Es decir, si usted se lo vende a 12 euros, pues como mínimo 24 euros, eso es el mínimo. Normalmente se le pone un poco más siempre. Y normalmente por eso ahora si usted va a tomar un buen vino de las marcas buenas de Lanzarote, pero el descorche, como mínimo son 25 euros. Pero el descorche, eso no es no es el margen comercial y después el descorche te lo suelen cobrar de 3 a 5 euros. No lo sé, yo no entiendo por eso que el margen comercial, a ti te lo venden a 12 y tú lo cobras a 24 por los gastos en el restaurante. Y después el descorche es de 3 a 5 euros. Lo que pasa es que mucha gente, al menos a muchos restaurantes me dicen que no lo aplican
ese Eso es, porque si no ya se le dispararía Claro, el precio. claro, yo creo que tampoco se puede llegar a eso, porque entonces nos van a descartar a los que hemos venido A los de bebiendo aquí vino ya no vamos tradicionalmente. a la mitad de los de aquí. Porque tampoco es cuestión de que vaya a comer y... Se pueden morir de éxito. No, y de hecho Exacto. ya ese puede ser un Sí, problema. sí. Es verdad de que hecho, tienen importante demanda por... cuando voy en grupo, es verdad que ya, oye, somos gente que ganamos un sueldo y no puedes, si más o menos comemos 4 veces al mes fuera, 4 o 5 veces. A mí me han dicho que la falsa modestia muchas veces es muy fea, Jorge. No, y no me digas que no te lo puedes me permitir. refiero que en vez de 2 o 3, dependiendo de la gente que somos, pues pide siempre una menos, ya aprovecha y... Pero en fin, en cualquier caso, esto es un largo debate, el tema de la uva, que lo podemos tratar en cualquier momento. Pleno en el Cabildo, Pedro, hoy. Extraordinario, ¿no? Y Ordinario. urgente. Para el tema Del tema de las jaulas marinas, donde por unanimidad el Cabildo ha acordado presentar recurso ante el expediente que se ha abierto, el expediente de concesión a esa explotación de jaulas marinas entre, creo que es entre Puerto del Carmen y Arrecife, corríjanme, o entre Puerto del Carmen y Playa Honda, ¿no? Esa concesión que está dada, que evidentemente todo esto es fruto de la no acción de gobiernos anteriores o del gobierno anterior, que actuó una vez que ya vio que se desmantelaban las jaulas marinas de Playa Quemada y se autorizó, porque no presentaron absolutamente nada al PROAC, salvo el Ayuntamiento de Yaiza, que sí presentó alegaciones, el Cabildo Insular de Lanzarote, que después sí aprovechó en ese momento para venir Ángel Víctor aquí a decir una cosa y su consejera del sector primario decir otra, y que al fin y al cabo el que está en vigor es el PROAC. Para hacer todo lo riguroso que podamos, realmente autorizado no está autorizado. Lo que está es pedida y publicada en el boletín de Canarias, esa petición, que ahora tiene que pasar una serie de trámites, entre otros la de las propias alegaciones de las instituciones, pero que va a tener pocas posibilidades legales. No sé qué resquicio le buscarán, pero pocas, porque el técnico le va a costar, el técnico del gobierno de Canarias, le va a costar decir que no autorizarla. No autorizarla porque por el PROAC es como si usted tiene un plan parcial, compró una parcela para hacer un hotel, después le dicen, como aquí ocurría, que no puede hacer el hotel, y dice, oiga, ¿pero cómo va a hacer esto? Bien, entonces ahora la única cosa es que ahí están buscando entretener un poco con este tema, pero el tema es intentar anular lo que permite que se puedan levantar esas jaulas marinas, o permitir esas instalaciones de jaulas marinas, que es anular el PROAC. Sí, efectivamente, la idea es considerar que el PROAC es nulo de pleno derecho porque fue aprobado por el gobierno de Canarias cuando tenía que haber sido aprobado por el Cabildo de Lanzarote. Yo creo que lo importante de hoy, que era también lo que se quería significar, es que el Cabildo entrante, la corporación entrante, el presidente entrante, va a mantener esa línea de oposición al que se desarrolle la acuicultura en el litoral más dinámico de Lanzarote, aquel en el que se sostiene parte de la economía recreativa de Lanzarote, donde no solo los turistas, sino también la gente de aquí hace muchas actividades vinculadas al turismo y sociales. Eso yo creo que es un propósito que ha quedado claro, en el que va a haber un empuje por todas los consejeros del Cabildo, como ha quedado demostrado con esa aprobación por unanimidad. Lo que no sé yo, si eso conlleva también el mantener exactamente las mismas líneas y los mismos equipos de personas que son los que están llevando este tipo de recursos frente a la administración. Bueno, preguntaremos. De momento no sabemos si son los mismos juristas. Normalmente se mantiene a los que están. Bueno, el que estaba ahí en la imagen era Pedro Fraile, yo no sé qué. Bueno, pero Fraile estaba... Es el jefe, del departamento jurídico del Cabildo de Lanzarote. De todas maneras, a mí sí me gustaría por lo menos saber si lo que está pidiendo, porque, a ver, la acuicultura, el PROAC regula la actuación agropecuaria en toda Canarias. ¿Qué van a pedir? Que se anule la parte de Lanzarote porque no tiene competencia, y lo de Las Palmas sí tienen competencia, lo de Tenerife tienen competencia. Yo la verdad es que me da a mí que aquí se durmieron los laureles en algún momento, los laureles, sobre todo porque ellos viven muy bien. Yo creo que aquí en principio no se valoró exactamente, yo lo que creo, porque al contrario, yo me acuerdo
que inicialmente cuando llevaba este tema el gobierno de Coalición Canaria, se vendía como algo positivo el hecho de que pudiera desarrollarse en Canarias, porque es una exigencia que hay de Europa a España y a todos los gobiernos de la Unión Europea, de que se desarrollen, en este caso, la acuicultura en Canarias, la acuicultura, en toda Europa, es decir, la en toda producción Europa. de proteínas alternativas a las naturales, a la pesca, porque también, no solo porque cada vez hay menos pescado, sino también porque se consideran que no se puede haber una extracción abusiva de nuestros recursos, ¿no? Y entonces la esperanza era que por lo menos el 60-70% dentro de no sé cuántos años, pero dentro de una década o 2 décadas, en el mundo, o la mayor parte del mundo desarrollado, se utilizara pescado, proteína de jaulas marinas. Sí, efectivamente, sería lo mismo que hizo el hombre a partir del Neolítico, o sea, a partir de dejar de ir a pescar a zonas salvajes o zonas de animales salvajes para hacerlo de forma domesticada, que hace más previsible todo, pues usted sabe que si tiene no sé cuántas... O sea, las granjas. Exacto, o sea, lo que fueron las granjas y los ranchos y demás, pues eso es lo que se quiere hacer ahora en el mar, se está haciendo con bastante éxito y se cree que es la única manera de sostener los crecimientos poblacionales que hay en el mundo, que estamos hablando ya de 7.000, 8.000 Claro. millones de personas, y realmente mira la cifra y te sorprende, porque hasta en euros parece mucho. Mira, por ejemplo, lo que era el tema de la sardina nuestra, la de los años 70, 80, gran parte de poblaciones de África desnutrida, gracias a que a la FAO en aquel entonces llegaba a acuerdo con España y España con Canarias, se vendía casi el 60% de las latas de sardina, de Garavilla, de todas las que teníamos aquí, Rocar, todas estas marcas, se vendían casi todas en esos países por una simple aportación de proteínas que eran necesarias. En este caso, la proteína encima de la sardina es muy buena, ¿no? La sardina en lata, y si es en aceite de oliva, mucho mejor. Y por lo tanto, era muy, muy importante. La realidad es que esos bancos cada vez van disminuyendo la pesca natural, y por lo tanto se tiene que ir sustituyendo por granja. Es que ya no pero tenemos, para terminar con lo nuestro, Pedro, no, simplemente... pero nada más que una pequeña aportación, es que ya no tenemos la posibilidad que teníamos antes de explotar el banco canario sahariano, ¿no? Vale, que en este caso digo que el tema de que para llegar a por qué el PROAC se vio bueno en de hecho hay islas que lo quieren y están contentas porque crean, sí, porque es una actividad más, pero en Lanzarote el problema nuestro es que es muy complicado. Ahora lo analizamos y casi era mejor que estuviera donde estaba que donde la quieren poner. De todas maneras, yo lo que creo, sobre todo el gobierno anterior... Siempre y cuando se hubiera cuidado. Y también con respecto a la que se desactivó, desarmó, desarticuló ahí en Playa Quemada, que en un principio era para engorde de atunes y de la noche a la mañana se cambió, y después toda la actividad que dicen ellos que ha sido nociva y que por lo visto está comprado por lo menos por algunos análisis que hicieron algunas ONG, también es fruto de la inacción por parte de la administración pública, que tenía que haber hecho controles y paliado e incluso controlar a la empresa si era culpa de ellos. Pero después, a mí sí por lo menos me gustaría pronunciarme al respecto con respecto a la acuicultura en Lanzarote, que evidentemente no se puede poner en algún sitio que sea susceptible de perjudicar nuestra principal economía, pero sí buscar la alternativa. Y yo creo que el gobierno anterior lo que hizo fue cerrarse en banda, no dar alternativa, porque a mí por lo menos sí se me ha acercado mucha gente hablando de la posibilidad de las imágenes que vimos antes en los ancones, que no sé si se puede o no se puede, porque yo no soy técnico en la materia, pero sí buscar, evidentemente en el norte no hace falta ser técnico para saber que no se puede, pero en la parte sur Lanzarote es bastante larga para buscar posibilidades. Bueno, me imagino que habrá zonas mejores, menos buenas y malas, ¿no? Y posiblemente los ancones no sean de las mejores porque también suele haber mucho rebozo, mucho pero decían viento, no pegarlo en la costa, sino también con toda la tecnología que hay ahora marítima. No, también es verdad que ahora ha mejorado separarlo mucho de la costa y ya está. En fin, eso habría que hablarlo los técnicos y los entendidos. Por cierto, que una de las preocupaciones más graves que tiene ahora mismo la isla Lanzarote, pero no ahora, que viene de mucho atrás, que en estos 4 años, por desgracia, se ha hecho muy poco, es el tema del agua.
lo veníamos diciendo, se está mirando mucho, se miró mucho en el retrovisor, en buscar culpable, en buscar muchas veces fantasmas y en resolver obsesiones de cada uno, pero la verdad es que Lanzarote en estos 4 últimos años se ha deteriorado el servicio del agua. ¿Por qué? Porque es lógico, se han envejecido las máquinas que producen el agua, en este caso la desaladora, una de ellas dejó de funcionar, la Lanzarote 3, una de las, se divide en 3 partes, produce 30.000 metros cúbicos, pues una de las líneas, uno de los bastidores ya no daba más de sí y se ha estropeado, eso va a costar meses en arreglarlo, según nos cuentan, y por lo tanto va a tener ahora mismo Lanzarote 10.000 metros cúbicos menos de agua. Además, 10.000 metros cúbicos diarios. 10.000 metros cúbicos diarios, efectivamente. Aparte de eso, ya teníamos escasez, de hecho hay restricciones. Ahora mismo me estaba mandando antes un señor agricultor que está recibiendo agua en la zona de lo que llamamos de la zona del Jable. Sí, donde están plantados, donde reciben... La batata y todo, el Jable, la zona del Jable. Del Jable, del centro de Lanzarote, estaba recibiendo ahora y dice, y casi estamos rezando 2 veces. Pero ahora no hay... 2 veces a la semana. Pero no solo hay restricciones con el agua agrícola, que es igual de importante que el agua corriente. A mí me llamaron hoy precisamente, a ver si también lo podía decir, que llevan 4 días sin agua corriente en... Los Ancones. No, en los Ancones no. En Charco del Palo. Charco del Pero Palo. es que en Tinajo está pasando también esta misma situación. Yo creo que no... Sí. Y en otros sitios de la isla. Yo creo que no somos conscientes del impacto que tienen ciertas noticias. Es que 10.000 metros cúbicos de agua diario de producción menos es una barbaridad. Sobre todo cuando sabemos que estamos próximo a agosto, julio. Bueno, en julio ya estamos, pero sobre todo agosto, que son meses de máxima demanda de agua, porque es además época de máximo consumo de agua de la gente de aquí, porque el calor hace que bebas más, que te duches más, que utilices más el agua para regar, porque las plantas lo necesitan más, y también porque aumentamos la estancia de turistas en Lanzarote. Es realmente algo que va a tener un impacto tremendo y que no nos damos cuenta. Y sobre todo, además, si sabemos que el 60% del agua que enchufamos a las tuberías desaparece antes de llegar a su destino de consumo. No solo que hayan permitido el deterioro de estas instalaciones o el deterioro de toda la red de agua corriente o también de agua agrícola en la isla de Lanzarote. Es que lo que habría que haberle exigido en 4 años, donde había un montón de recursos y donde en algún momento incluso se paró porque no podía haber actividad por el tema de la pandemia y porque descubrimos incluso el sector primario, era la mejora. Porque yo recuerdo en el primer año de mandato de Dolores Corujo, donde no había pandemia ni había nada, hubo una rueda de prensa del grupo de gobierno saliente con Pedro Sainz a la cabeza diciendo que habían dejado este proyecto, estoy hablando nada más que en materia hídrica, de este proyecto, bueno, relató, no sé si estuviste en esa rueda de prensa, por lo menos 15 o 20 proyectos en materia hídrica que no salió absolutamente ninguno. Voy a rectificar, creo que las depuradoras sí salieron al final, pero que tampoco hay nada, hay un anuncio. La depuradora de las 2 que estaban previstas, por lo menos hay que reconocerlo, que hicieron todo lo que es el trámite de una de ellas, que es la de Arrecife, y la de Tía va muy avanzada, los trámites para adjudicarla. Y la de Arrecife va muy adelantada y se podría adjudicar, me dijeron, antes de finalizar el año. Fíjense ustedes, para que se empiece en 2024. Pero ya eso es un grave problema. Pero es que ya no es eso son para depurar el agua. El gran problema que estamos teniendo es que es verdad, porque Canal Gestión dice que más allá de construir nuevas potabilizadoras que ya hacen falta y ellos lo reconocen, porque están cogidas con hilo muchas de ellas, es verdad que después si lo que hacemos es poner nuevas pero siguen perdiendo, tampoco tiene mucho sentido. Pero yo creo que ya no queda más remedio que por emergencia que poner lo más rápidamente que se pueda, que esto estamos hablando 2 o 3 años como mínimo, una potabilizadora que refuercen la que estamos perdiendo ahora, 10.000 metros cúbicos, y ir renovando en estos 4 años, pues por un plan que sea quincenal, que diga que de aquí a 15 años se invierta 200 millones Yo lo que creo es que hay que ir a un planteamiento, a una estrategia más compleja que la modernización de lo actual. Creo que hay que ir a una estrategia donde, por ejemplo, podríamos plantearnos producir agua
más cerca de donde se consume en lugar de en un sitio unificado, cuando sabemos que después se pierde esa cantidad de agua por las tuberías. Se está pidiendo una planta potabilizadora para el norte. Yo creo que habría que analizar ese tipo de comportamiento para reducir el recorrido del agua por tuberías que sabemos que son deficitarias. Que hay que ir actualizando las tuberías también, pero hay que hacerlo de una forma, en lugar de radial, concéntrica en los distintos sitios, para evitar ese tipo de cosas, que esté conectado para que en momentos determinados pueda fluir el agua de un lugar a otro, y también favorecer las plantas potabilizadoras de los centros de máximo consumo, poniéndole su correspondiente canon para que ayude a todo el sistema, que no le salga gratis la producción de agua, que no le salga al precio a la que la están produciendo, sino que tengan también que asumir parte del coste de la producción global Manolo, del agua. Pero garantizar ese tipo de cosas. Uno de los grandes errores, que no fueron malintencionados, pero que el mundo, el cielo está lleno de gente, el infierno, ¿no? Está lleno de gente de buena voluntad. Pero es que en el plan insular de 1999 fue, ¿no? 91. Una de las cláusulas es que toda el agua tenía que ser de utilidad gestionada. De gestión pública. De gestión pública. Sí, pero ahí cabe lo que yo le digo. No, pero bien, eso no estaba mal del todo. Pero bueno, lo cierto, yo no estaba mal del todo si INALSA hubiera sido un ejemplo de buen funcionamiento, que es verdad que en el 91 más o menos escapaba. Pero en el 91 realmente no existía INALSA. Nació en el 92, ¿no? Sí, nació a partir del 92 por la política que llevó a cabo uno de los consejeros delegados que tuvo allí. Sí. Bueno, José Manuel Fiestas, con el presidente del Cabildo. Fue con Dimas, realmente se pone con Dimas, pero él venía de estar los 4 años con Nicolás de Paz. Bueno, lo que quiero decir es que yo nunca lo entendí, y yo tuve discusiones. Me acuerdo con Pedro Sanginés, que era partidario de quitar toda la producción a los hoteles. Yo decía, pero es que yo creo que lo veo una locura. Es verdad que el precio barato, entre comillas, que tenemos los lanzaroteños del agua en general, aquellos que no consumen mucho más de lo normal, es barato. La media sale a €1, €1.20 por ahí. En comparación con otros sitios, más o menos es barato. Pero claro, eso es porque se le está cobrando a 3,5 el metro cúbico al agua llamada turística. Industrial. Pero ¿cuánto nos está costando, Jorge, producir el doble de agua de lo que consumen los hoteles? ¿No es más fácil que la produzcan ellos y le cobramos un canon y con eso, haciendo el cálculo para que podamos mantener los precios de la gente no estamos tirando el agua? Yo lo que dije es que hasta que no tuviéramos asegurado una buena infraestructura, no se puede quitar el agua, lo poco que podemos producir en un momento de emergencia, pues si hay 10 potabilizadoras privadas, pues ojalá haya 40. Eso no decayó. Ya hay hay una sentencia del tribunal. Eso decayó. Y después de lo que está... No, decayó sí, pero el Cabildo está llegando a acuerdos con potabilizadoras, con planes parciales, para que le den esos equipos y al final lo tienen inutilizados. Para nada. Y después, con respecto a lo que ya está la invitada, ¿no? Pero lo que proponía Manolo, ese yo creo que con el objetivo de sacar la potabilizadora del norte, la nueva de Tía y la de Tinajo, aunque la de Tinajo más bien para uso agrícola, pero que también se aminorará todo eso. Yo creo que sería más o menos el objetivo que tú planteas. Y después me gustaría acordarme también de la Graciosa, que está teniendo problemas hídricos y que necesitan la portable ya. Sí, eso ya tendrá que ser. El presidente en ese sentido ha dicho que él va a apostar por convertir a la Graciosa en un modelo pionero de desarrollo sostenible. A ver si es verdad. Y ahí va todo. De todas maneras, mañana a las 11:30 creo que es, el Cabildo de Lanzarote, hay una rueda de prensa del presidente del Cabildo de Lanzarote y el consejero delegado del Consorcio del Agua, Domingo Ceja, para tratar en profundidad explicarla todo. La situación, porque está la gente muy alarmada. La situación y lo que pueden hacer a corto plazo para poder solventar. Y aparte también para explicar esta sentencia de Canal Gestión. También, otra sentencia que publicábamos, que son 12 millones que hay que pagar a Canal Gestión por parte del Consorcio del Agua. Vamos, porque viene ahora una invitada interesante. Bueno, pues ya está con nosotros la invitada de hoy. En este caso vamos a hablar con la que va a ser la número 1 de la lista del Partido Popular
para las elecciones del 23 de julio, las elecciones generales, en este caso por las islas orientales, como me gusta a mí decirle, y no provinciales, porque ya, de hecho, en el Estatuto de Canarias no figura el término provincial. Doña Jimena Delgado, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Economista, en este caso también fue presidenta de la Zona Especial Canaria, y hoy está en la isla de Lanzarote, pues bueno, haciendo campaña electoral, haciendo un recorrido. No sé si había estado ya por la isla de Lanzarote, me imagino que sí. Hombre, muchísimas veces, y además en mi época, no solo de presidenta de la Zona Especial Canaria, directora de promoción económica, muchísimo, trabajé muchísimo por Lanzarote y bueno, en el resto de cargos sí que es verdad que han sido más en Gran Canaria, pero los que he ocupado y he podido... Eras consejera, ¿no? No hace mucho, eras consejera del Cabildo, ¿no? En el Cabildo fui gerente de la Sociedad de Promoción Económica. Pero vamos, que Lanzarote ha estado siempre y estará más ahora a partir del 23 de julio en mi trabajo diario y en mi lucha. Bueno, Jimena, ¿va la economía en Canarias como una moto? No, ni en Canarias ni en España, ni en Lanzarote tampoco, ni en La Graciosa a ver, tampoco. pues a ver si nos convence, porque hay gente que cree lo contrario, en este caso el propio Pedro Sánchez. Claro, es que eso es muy fácil, ¿no? El que decirlo cuando él está en la Moncloa o todo el día viajando o de entrevistador, ¿no? Porque ahora se ha descubierto la faceta nueva que le encanta, que es de actor de Hollywood a entrevistador. Pues no va como una moto, es un ejemplo más, lo que pasa que en este caso más sangrante todavía, ¿no? Que nos estén engañando él, Nadia Calviño, que para mí es una ministra, pues, vamos, con una buena trayectoria, pero que nos intenten engañar cuando la realidad que todos vivimos y los datos están avalando. No sé si recientemente saben que ya Eurostat confirmó lo que se lleva tiempo diciendo, ¿no? Que los datos de desempleo están ocultando 1 millón de desempleados más de los que el INE, con esa nueva metodología que han utilizado para disfrazar los fijos discontinuos, o sea que hay 1 millón más y casi 1,5 millones de trabajadores pobres, porque al final yo quiero recordar que los socialistas, Podemos, Sumar, venían aquí a salvar a los trabajadores para que pues tuviesen trabajos dignos, y es todo lo contrario. Es decir, lo que quiere, no sé si es lo que usted quiere decir, o al menos yo he entendido, es que hay más trabajadores en la seguridad social, pero trabajan menos horas. Y por lo tanto, el cómputo general, al final, significa que hay más parados que antes del 2019. La realidad es que una persona, en estos momentos, que trabaje a lo mejor 5 días al mes, sí, y que gana lo que gana 5 días al mes, ya no aparece como desempleado, con lo cual, a efectos de Pedro Sánchez, esa persona está trabajando, pero yo me gustaría saber si hay alguien que nos esté escuchando, esté en esa situación, si esa persona puede llegar a final de mes y puede ir a comprar, como están los precios, trabajando 5 días al mes. Esa es la realidad. Bueno, y además está el tema de la inflación. Es verdad que ahora está presumiendo el presidente del gobierno que se ha logrado bajar, ¿no? En este caso a 1,9, ¿no? La inflación en el mes de junio. Bueno, yo, para explicar bien el tema de la inflación, siempre pongo el ejemplo de la gordura. Sí. Es decir, para que todos nos entendamos, o sea, si uno empezaba en 2011 y pesaba 100 kilos, ¿no? De repente, 2021. En 2022, que la inflación estuvo rondando más del 10%, acaba el año con 110 kilos. Llega 2023 y sigue subiendo 4, 5, o sea, ya va por 115. Ahora de repente, que porque en un mes haya bajado al 1%, eso no es que la persona haya adelgazado, lo que pasa es que está engordando menos. Entonces, a nosotros que no nos engañen, porque es que yo creo que lo que sí vemos, yo en mi casa ya no puedo, cuando voy a comprar, antes compraba cuando podía solomillo, pero es que ahora ya ni pollo y pescado menos, y entonces nos tenemos que ir a la carne de cerdo, que de momento está barata. O los congelados. Entonces, que es lo que está escapando muchas familias gracias a los congelados. A mí se me hace muy complicado pensar que número uno en la lista, aunque a él no le guste provincial, por la provincia de Las Palmas, no puedo comprar un poco de solomillo. A mí sí me hace pensar. Pero yo soy muy austera con lo bueno, con mi dinero. Tengo 3 hijos y tengo que sacarlos, y comen mucho además. Entonces quiere decir que no es demagogia, sino que está contando la realidad. Candidata, a mí me gustaría preguntarle por otro de los aspectos que yo creo que también tiene a las familias acogotadas, y es la subida de las hipotecas. Es una situación
sangrante. A mí por lo menos, yo estoy seguro que usted también le paran por la calle para decirle que es una situación insostenible, que esto puede llegar incluso a la situación que se vivió en 2008-2009 con una burbuja inmobiliaria que después se deterioró tanto que tuvo la crisis bursátil y después el crack económico que vivimos en ese momento. ¿Qué fórmula hay para intentar paliar esta situación? Que yo no creo, porque parece incluso que pueden seguir subiendo las hipotecas. Sí. De hecho, Christine Lagarde ya lo ha advertido, que van a seguir subiendo los tipos de interés. No nos olvidemos que son medidas que acometen precisamente para ir contra la inflación. Pero ¿qué ocurre? Que en España, Pedro Sánchez, frente a eso, es verdad que es la única de las cosas que no tiene culpa. La subida del Euribor, eso lo marca Europa. Pero Pedro Sánchez ya podía haber, en vez del tope al gas, en vez de aplicar más ayuditas, que todo eso lo que hace es perjudicar, sube la inflación, él ha hecho todo lo contrario. Pero hablando de las hipotecas, el Partido Popular, lo que ya ha anunciado Alberto Núñez Feijóo, es primero devolver a los ciudadanos la deducción por vivienda habitual, cosa que ya se había eliminado, bajar la renta. O sea, es que en estos momentos el Estado, el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos están con las arcas más infladas de dinero que nunca, precisamente porque la inflación lo que consigue es recaudar más. Entonces, ¿por qué ese dinero no se devuelve al ciudadano? Si yo gano 1.000 y pagaba una hipoteca de 500 y ahora resulta que tengo que pagarla de 800 y puede seguir subiendo, pues lo mínimo que me puede hacer el Estado es precisamente cuando yo haga mi declaración de la renta que no le tenga que pagar un dineral, sino aflojar por ahí. Así que esa es una medida inmediata. Pero otra medida precisamente porque las personas que tienen hipoteca, que tienen la suerte de haberse comprado una casa, están sufriendo, pero quienes están sufriendo muchísimo son los que no tienen casas y los que tienen que pagar un alquiler. Y el precio de los alquileres no paran de subir. Y eso ocurre porque realmente no hay oferta. No ha habido en estos últimos años de partidos socialistas, de izquierdas gobernando, no se ha hecho nada por mejorar el problema de vivienda, que es tremendo. Bueno, sí, a última hora se inventó lo de 1.000 viviendas, 4.000, 5.000, como si estuviese regalando caramelos en un patio de un colegio. Y esto no funciona así. Bueno, en Gran Canaria precisamente arrancan 137 viviendas en los próximos días. Y en Lanzarote 134. Pero falta todavía. Estamos hablando de las hipotecas, del Euribor. Pero usted sabe también como yo que, o mejor que yo todavía, que la política monetaria no es una cuestión española, es una cuestión europea. Y que eso, evidentemente, nos impide poder actuar de forma decidida porque tiene que ver el compendio de los países europeos. Lo que sí podemos hacer es la política fiscal, atacar en parte por donde decía usted, pero en el tema de la vivienda lo que se puede o lo que se espera es que se hagan medidas para liberar los precios de la vivienda, porque el Euribor no deja de ser un porcentaje sobre un precio. Si bajamos el precio, la cantidad que se paga mensual será distinta. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Tiene respuestas el Partido Popular para solucionar esas necesidades? Es que la forma de solucionarla no es esa. O sea, lo que no se puede, igual que no se puede poner un tope al precio del alquiler, que es lo que ha intentado el Pedro Sánchez, hay un economista, no voy a decir quién, que dijo una vez, hay dos formas de destruir una ciudad, o poniendo una bomba o poniendo un tope al alquiler. Así que, igual que eso no tiene ningún sentido, se consigue el efecto completamente contrario. En el Euribor tampoco se pueden decir cosas tan absurdas como, oiga, no, vamos a ponerle un tope. Entonces, ¿qué hacemos? Que los bancos de este país, porque el Euribor efectivamente lo marca Europa, con lo cual el Euribor, lo que no se puede venir ahora es a prometer cosas que no tienen... Es que nos hemos metido pero no me diga lo que no podemos hacer. Dígame lo que usted va a hacer o va a ser exactamente igual con lo que pasamos del tema. Yo lo que espero que sea Alberto Núñez Feijóo y todo su equipo económico, que además ha demostrado en épocas anteriores que cuando este país lo gestiona el Partido Popular, este país se convierte en un motor económico de Europa, no como ahora que estamos a la cola, que esa es otra de las grandes mentiras, la moto. Sí, estamos a la moto, pero en desempleo somos los últimos y somos también los últimos en crecimiento. Acabamos de empezar a recuperar el crecimiento que teníamos en 2019, cuando todos los demás países de la Unión Europea lo han hecho desde hace tiempo. Entonces, dicho esto, efectivamente, la política monetaria no tenemos nosotros capacidad, pero sí dije antes que la inflación a nivel estatal, o sea, el porcentaje la subida de la inflación, ahí se ha tenido mucho daño las políticas de Pedro Sánchez. En cuanto al Euribor directamente, pues lo que habrá que hacer, como insisto, es volver a aflojar, o sea, que la gente tenga más dinero en su bolsillo para que pueda pagar la hipoteca. Esa es la fórmula más directa y en estos momentos más clara.
fórmula o ocurrencia la de la señorita Soraya o señora Soraya. Soraya, ¿no? ¿Cómo se llama? Soraya, la que... La vicepresidenta segunda del gobierno, lo de los 20.000 euros. Sí. Dice. No me acuerdo cómo se llama. Oye, tampoco. yo no me acuerdo el nombre. Yolanda. Yo estaba en Soraya, no, Soraya, viendo aquí el Partido Popular, creía que era Soraya. Soraya está en Santa María hace tiempo. Sí. Bueno, Yolanda, que hizo la promesa de que si Sumar gobierna este país, pues ya todos los jóvenes que tengan 18 años le va a dar 20.000, le va a regalar 20.000 euros para que, en fin, lo inviertan en lo que ellos consideren mejor para progresar. Pues mire, le voy a ser ¿Usted sincera. le da 100.000? No, yo le voy a ser sincera, yo tengo 3 hijos y mi hijo el pequeño cumplió 18 años el 25 de mayo, con lo cual 26 de mayo me pudo votar, así que importante. Ahora mi hijo de 18 años, que además ahora está en un momento de su vida donde realmente lo que le hemos enseñado en casa es que hay que esforzarse, que hay que luchar, que hay que trabajar para conseguir lo que te quieras proponer en tu vida. Lo peor que le puede ocurrir es que un Estado le dé 20.000 euros gratis por cumplir 18 años. Eso le hace un daño a los jóvenes de esta tierra, de este país, tremendo. Porque yo ya, ¿cómo le voy a seguir diciendo a mi hijo, oye, no, mi niño, en la vida hay que currar? Si el Estado me regala 20.000 por cumplir 18, cuando cumple 19 me regala 40. Hombre, no, vamos a ver, vamos a hablar de las cosas serias. El dinero con el que juega Yolanda y con el que juega Pedro Sánchez es el dinero de todos. No nos olvidemos que tenemos la deuda por el infinito, el déficit, ya hemos superado el 4 y pico. Eso es lo que nos tenemos que preocupar y a eso viene el Partido Popular, a volver a enderezar las arcas públicas y no regalar dinero. Es que el dinero no cae del cielo, el dinero es de todos. A ver, como decía una vez, cuando nos deja de quitar dinero a los que tenemos un poquito, porque cada vez que tenemos un poquito nos lo quieren quitar. Es que realmente ya hay propuestas que en este caso, de verdad, que las ocurrencias, porque ya el que tiene 19 años, a ese no le toca nada. No, y hay gente de 60 años que no tiene casa. Pero bueno, que hay gente a lo mejor que no tienen una casa, un techo donde vivir. Pero un poco la intención que tiene esa medida, me imagino que es la de dar posibilidad a todo el mundo, pobres y ricos, que puedan progresar y que no sea por la falta de dinero el que no pueda usted mejorar en este caso, su estudio. Pues yo preferiría, perdón que le interrumpa, que a los chicos de 18 años lo que les diesen es formación profesional dual, porque no todos pueden llegar a la universidad o no todos quieren, y sobre todo porque hay una necesidad de trabajadores preparados para la formación profesional en Canarias, que es donde más controlamos, y no idiomas, o que le den un vale para que aprenda inglés. Efectivamente, mire, eso usted acaba de decir y eso lo vengo yo diciendo hace muchos años. Que un vale de 400 euros de esto que da. Pero que Canarias es que se ha hecho muy poco se ha hecho durante estos últimos 30 años. Es una asignatura pendiente para mí, que es el tema del idioma, es fundamental. Yo creo que es obvio preguntar por la crisis migratoria después de las desgracias, que bueno, es una desgracia más dentro de las muchísimas que ha habido durante los últimos años y ahora más recrudecida en los últimos tiempos aquí en Canarias con el tema de la inmigración. Hay un problema gordísimo, parece que el gobierno pues se está poniendo de lado, ha llegado a acuerdos con Marruecos que todavía no entendemos muy bien en qué consiste, porque parecía que había esperanza en que como mínimo se controlara ese flujo migratorio y cada vez está peor y no se sabe muy bien para qué se ha llevado eso. Bueno, por ahí decían, creo que ayer, lo decían no era más aquí, ¿no? Que podía, en vez de a lo mejor un acuerdo, lo que era un chantaje, o entendía yo que era un chantaje. Pero bueno, el tema de la política migratoria, y yo quiero unirla junto con la falta de policías, por lo menos, que hay aquí en Canarias o en Lanzarote. No, en Canarias. En Canarias. En Canarias. Vamos a ver, es que no ha existido política migratoria por parte de Pedro Sánchez, no ha existido. Lo que efectivamente él ha conseguido es reforzar la ruta atlántica, la ruta de Canarias, o sea, ha mejorado la situación, digamos, en la inmigración. En Gibraltar, pero nos lo ha lanzado a todos para acá, eso clarísimo. Segundo, encima que ha ocurrido eso, en connivencia con los políticos socialistas que nos han estado gobernando en el gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en connivencia con ellos, lo que ha hecho, porque problemas de inmigración irregular ha existido siempre. La forma de gestionarlo ahora es lo que ha sido desastroso. Y en connivencia con ellos ya no solo es que no han frenado la llegada, sino que encima han decidido que se queden aquí, apelotonados en Canarias, apelotonados, porque esa es la palabra, sin respetar además que no estamos hablando de vidas humanas. ¿Cómo podemos haber tratado, nosotros, no, lo refiero a los políticos,
a esta gente de esta forma, hacinándolos, metiéndolos en centros, y ahora encima ya más sangrante porque se acaba de saber, yo como ustedes saben soy funcionaria del Gobierno de Canarias, además de la parte de Hacienda, y nosotros ya sabíamos que cuando se pagaba 95 euros por cada inmigrante, por cada mena, que no estaba habiendo control, pues se acaba, la Fiscalía lo acaba ahora de anunciar que efectivamente hay, entonces, 12,5 millones de euros que han ido destinados a ONGs cuando esos chicos están tirados en la calle, no ha habido ni una sola política de integración, de darles una vida digna. Entonces, es que son muchos temas, o sea, no ha habido política migratoria, efectivamente no hay freno, hay una necesidad de policías, de fuerzas de seguridad del Estado. No, en concreto, el Partido Popular en estos presupuestos presentó enmiendas para pedir para Lanzarote, además una partida específica para poner más medios, no se aceptó, pero no es solo eso, es que es mucho más, o sea, las consecuencias de toda la falta de política migratoria la estamos viviendo. Pero no tiene fácil solución, es un problema con muchos aristas, como usted bien sabe, cuando estaba el Partido Popular también se... Pero llegaban 400 en la época de Rajoy y ahora llegan 23.000. Claro, pero sí es verdad que ha aumentado de forma considerable. Que la realidad es que hoy a España, de África, se pasa por Canarias para llegar. Y que debería ser un problema de quienes tienen las competencias, del gobierno español, de la Unión Europea, que nosotros fuéramos testigos, porque los veríamos llegar, pero que no tendríamos costes, no tendríamos que tener costes. Extras. ¿Y qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Porque a mí los diagnósticos, a mí los médicos que me diagnostican están muy bien, pero aquellos que me curan me parecen fenomenales. O sea, ¿cuál es el planteamiento? Pues volver a las políticas que ya tenía instaurado el Partido Popular cuando gobernaba Rajoy, que funcionaban. Es decir, primero, refuerzo, por ejemplo, el CIBE aquí, que lo compró Rajoy, ¿no? Creo que está muerto de risa, ¿no? No se ha colocado. Sí, uno de ellos. Bueno, pues primero poner los medios... Y los otros no funcionan, y los otros no funcionan. Da lo mismo. Pues poner a funcionar las maquinarias y los mecanismos que ya se había intentado, pero en estos 5 años ha estado muerto de risa. Para frenar. Segundo, efectivamente, reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, darles más medios para que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Tercero, también todos los convenios que se han paralizado porque, oye, hay que repatriar. O sea, si ese señor que llega en una patera se identifica porque no se devuelve a su país de origen. El PSOE está repatriando, según ellos, a los magrebíes, al menos el 80% de los magrebíes. Es lo que dicen ellos. Es lo que dicen. Y tercero o cuarto, ya no sé, relacionado con lo que hablábamos antes, en el fondo, todos ellos quieren ir a Francia. No nos olvidemos. O sea, ellos están deseando ir a Francia. Entonces, facilitarles de forma, llegando a acuerdos con la Unión Europea, que oye, si llegan por Canarias, pues que estén aquí. Lo que la ley dice que son 72 horas o máximo 6 meses, pero es que eso ya no se está cumpliendo, es que se quedan aquí 1 año, 2 años, bueno, lo que le interese a Pedro Sánchez y a Ángel Víctor Torres ya no, gracias a Dios, pero el tiempo que les interese han estado aquí parados a propósito. Entonces, oiga, vamos. De todas maneras, candidata, y yo no sé si usted conoce el tema, seguramente sí, porque también pasó en Gran Canaria, pero aquí hay unas instalaciones que también hay que tratarlos de una manera digna. Es lo que se están quedando en un campamento allí con una llamar campamento. Y bueno, llamarlo campamento, pero es un muro, como si fueran animales metidos en un muro, y es verdad que con unas casetitas que seguramente estarán muy limpias y todo lo que quiera, pero eso no son condiciones dignas de tratar a nadie. No, entonces son cosas temporales. Sí, bueno, temporales llevan 1 año. No, que se hacen como cosas temporales y al final se quedan como cosas fijas. Candidata, nos tenemos que ir, pero me gustaría también conocer su opinión. Usted es compañera de Astrid Pérez, que es la que era alcaldesa hasta hace unos días del Ayuntamiento de Arrecife, tuvo que dimitir para, en este caso, ser presidenta del Parlamento de Canarias. ¿Qué le parece? Astrid, maravillosa, una mujer trabajadora, una mujer luchadora, una mujer, vamos, que es dedicada al servicio público, que es lo importante, es lo que nosotros desde el Partido Popular llevamos en el ADN, no venimos a enriquecernos a la política, sino venimos a intentar cambiar las cosas, creemos en la magia de la buena política, y eso es lo que es Astrid Pérez. Bueno, y a mí, ya que le pregunté por una compañera, le pregunto por una rival, su rival al Congreso de los Diputados, como cabeza de lista
al Congreso es también otra conejera, Dolores Corujo. Dolores Corujo, ¿qué le parece? Pues como soy muy sincera, la he conocido hoy por primera vez en ¿Ah, sí? persona. Esta mañana en el Parque Santa Catalina nos convocaron un medio de comunicación de prensa para sacar fotos y la he visto por primera vez en mi vida. No he tenido mucho tiempo de ahondar en su trayectoria, con lo cual, si me van a permitir, yo con máximo respeto... Pregúntale a Astrid Pérez, que ella la conoce muy bien. Pues vamos a tener que hablar de ella. Jimena Delgado, en este caso candidata del Partido Popular, la número 1 de la lista de las Islas Orientales, por lo tanto de la isla de Lanzarote, de Fuerteventura y de Gran Canaria. Muchas gracias por estar por aquí. Y la graciosa también, que se nos ha aumentado, ha crecido un poco ahora el archipiélago. Ahora somos 8. Siempre hemos sido 8, lo que pasa es que antes no se reconocía en el estatuto. Manolo, hasta muchas el gracias. miércoles, Jorge. Pedro, nos vemos el próximo jueves y nosotros una amenaza, pero mañana sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.